¿Quién sabe o quién ha visto o quién conoce lo que es la cédula de las tuberías? ¿No? ¿Nadie? Era el grosor del tubo, ¿no? Es el grosor de las paredes de la tubería, ¿verdad? Se miden en cédulas 40 o 80 normalmente. Sobre todo en todos estos problemas que utilizan, ahora sí que datos ya un poquito más antiguos, porque todavía son tuberías estándares de acero, ¿no? Y pues sabemos, casi ya no se utiliza tanto. Pero pues la cédula nos dice el espesor de la pared, y por eso es que hay que, bueno, en este tipo de problemas hay que checar los apéndices, por eso. Entonces aquí tenemos el apéndice A5, dice propiedades de tuberías, ductos y tamices. Entonces en el diagrama lo que tenemos era tubería de 2 pulgadas, por ejemplo. Entonces aquí en nuestro apéndice A5 vamos a buscar acá el tamaño nominal de el tamaño nominal de la tubería, que está en 2 pulgadas, y de ahí vemos que tenemos las propiedades de esa tubería. El diámetro externo en pulgadas o en milímetros, está dividido por cédula 40 y 80, y nos dice el espesor de la pared igual en pulgadas, en milímetros, el diámetro interno y el área de corte transversal interna. Es decir, como aquí lo que en realidad ocupamos, bueno, pueden sacar las dos, ¿no? Ya sea el diámetro, sería en el sistema internacional que sea en milímetros, sería aquí 52.50 milímetros de diámetro interno, que es por donde pasa el flujo, o utilizar directamente el área transversal de la tubería, serán 21.65 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Vale? Aquí es como lo leeríamos, 21.65 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Eso sería para el área 1. Después necesitaríamos el área 3, que sería la tubería de 1 pulgada y media. Y por el de 1 pulgada y media sería de cédula 40, 13.13. Vale, entonces aquí ya ven 1 pulgada y media, cédula 40, 13.13 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y esa sería nuestra área que vamos a necesitar. Pues aquí ya anoté el área 1 y el área 3, están en metros cuadrados. Que correspondería al área de la tubería, ¿no? Si hiciéramos pi por radio al cuadrado del cilindro de la tubería. Entonces estos valores son nominales, es decir, las tuberías normalmente se hacen se hacen basándose en estándares internacionales para que no haya problemas de que en un lado miden tanto, en otro lado miden tanto, sino que se normalizan, ¿no? O sea, el nominal es de 2 pulgadas, pero pues tienen ya cierto diámetro externo e interno por norma internacional, normalmente. Así se hacen, ¿no? O así, o más bien así son las medidas de las tuberías. Entonces, en este caso, en el inciso A nos pide la velocidad total del flujo de masa, o sea, el flujo másico
M en las tuberías 1 y 3. Entonces, nos pide aquí es el flujo de masa M y acá. ¿En cuánto sube? Y nos pide las velocidades promedio, las lineales, la velocidad 1 y acá la velocidad 3. Y sabemos que a la entrada tiene este flujo. Entonces, para calcular el flujo másico o de masa, que es lo que hacíamos según lo que vimos en la clase anterior, el flujo de masa másico en kilogramos sobre segundo tiene que ser igual a U por densidad o velocidad por área por densidad. Es lo que habíamos visto, ¿no? Entonces ahorita ya tenemos esto y tenemos la densidad. Entonces así como tenemos directamente podemos calcular el 1. Esto sería igual a 1, es este, por la densidad del fluido, que sería decir 1.308 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Multiplica los 892 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuánto les da esto? Esto con esto. Y esto les tendría que dar, según yo, 1.238 kilogramos sobre segundo, es decir, esto es, aquí es 1.238 kilogramos sobre segundo. Mi flujo de masa M. ¿Sí? Entonces, ahí supongo todo bien, ¿no? Supongo. Sí, profe. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular en el 3? El flujo de masa 3, ¿cuánto sería? Pues se repartió de forma equivalente entre los dos tubos, ¿no? O sea que sería la mitad del caudal o el mismo caudal. No estoy segura entre esas dos posibilidades. No estoy seguro entre esas dos posibilidades. Sería la mitad, ¿no? De 0.619. A ver, ¿la mitad de cuál? ¿En volumen o en masa? Masa. En masa, ¿verdad? Porque la masa es la que se tiene que conservar. Exactamente. Entonces, en el 3, ya que el programa nos dice que se reparte equitativamente, es decir, acá se tiene que ir la mitad de lo que viene en la masa 1 y aquí la mitad de lo que viene también de la masa 1. Entonces tiene que ser igual a un medio de M1, que sería 0.619 kilogramos sobre segundo. El flujo Q, sí puede variar. Sin embargo, lo que se va a conservar es la masa. Entonces, la misma cantidad de masa que pasa
Por aquí es lo mismo que tiene que pasar, salir por aquí. Entonces, aquí lo que variaría sería el flujo Q. Habría que aumentar o disminuir de acuerdo al área, ¿sale? Ahora aquí en el 1, para calcular la velocidad, ¿de dónde sacamos la velocidad? Pues la velocidad salía de que Q, nuestro flujo Q es igual a V por A. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que la velocidad por área. Sí. Entonces, la velocidad tiene que ser igual al flujo sobre el área. Entonces aquí de nuevo tenemos el flujo 1.388 metros cúbicos sobre segundo dividido entre el área 1, que sería los 21.65 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Me tendría que dar, aquí van por 10 a la menos 3. Eso entre 21.65 por 10 a la menos 4, 0.641 metros sobre segundo. Y hay que calcular lo mismo, pero ahora en la tubería número 3. Más que para la tubería número 3, primero tenemos que calcular nuestro Q. Nuestro Q3 sería el flujo de masa 3 entre su densidad a partir de esta fórmula. El flujo másico es Q por ρ. Nada más despejamos de ahí la Q. Y eso nos va a dar 0.619 entre 892. Sería 6.94 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Pues como pueden ver, el flujo 3 ya ese sí ya no es el mismo que acá. Y bueno, en este caso, como es un fluido incompresible, el flujo también se divide entre 2. Se hace en el cálculo de 1.388 por 10 a la menos 3 entre 2. Exactamente los 6.94 por 10 a la menos 4. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? La velocidad promedio. La velocidad promedio ya no va a ser la misma porque hay que dividir el 6.94 por 10 a la menos 4 entre el área 3 para obtener la velocidad 3. Sería su flujo 6.94 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo entre el área 3, que son 13.13 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. 0.528. Y son 0.528 metros sobre segundo. ¿Vale? Y bueno, ese sería el ejercicio, básicamente. Es bastante sencillo. O bueno, ¿tienen alguna duda?
Quedamos que el área nos las iba a dar el apéndice, ¿verdad? O el problema, ¿no? Y las áreas, el área o diámetro, radio, lo que queramos sacar de la tubería, estas van a salir ya normalmente de los apéndices. Cualquier libro de flujo de fluidos ya va a traer un apéndice de diámetros de tuberías. Y algunos ya traen de diferentes materiales. Por ejemplo, el que vemos ahorita eran de aceros, tubería de acero normal. También hay diámetros para tuberías, no sé, de PVC y de otros, ¿no? Dependiendo del material a veces que nos indique. Pero sí, sin nada más, o bueno, muchos te dan ya el diámetro interno directamente, pero si no, si nada más te dan la medida nominal de la tubería, sí hay que buscar el diámetro correcto en los apéndices. Al igual que muchas propiedades ya del agua y demás cosas, ya nada más te van a decir, es un flujo de agua a 300 Kelvin. Y ya tienes que ir a buscar las propiedades del agua a 300 Kelvin, ¿no? Ya viscosidad, densidad, bueno, básicamente lo que usamos casi. Viscosidad, densidad, peso específico. Entonces ya eso va a venir de los apéndices, ya hay muchos datos que no te dan que tienes que buscar. Ok, profe, gracias. ¿Vale? Y bueno, de aquí, justo de lo que acabamos de hacer, se despliega, bueno, que es lo que les preguntaba, ¿no? Lo que sabemos que se conserva es la masa. O sea, la masa que atraviesa por la tubería 1 tiene que ser forzosamente igual a la masa que atraviesa a las tuberías 3 por cada unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces eso, de ahí salió una ecuación que se conoce como la ecuación de continuidad, que se utiliza, lo vamos a estar utilizando bastante para resolver nuestros problemas. Entonces, ¿qué es la ecuación de continuidad? Vamos a imaginarnos, bueno, más bien no. Esta es mi tubería, aquí tengo el punto 1, tengo el punto 2. Poniendo que mi flujo va en dirección 1 a 2. Y yo sé que aquí en la tubería 1 entra cierto flujo de masa M1. Y en el punto 2 sale cierto flujo de masa M2. Entonces ya sabemos que este flujo de masa M1 tiene que ser igual al Q1 por densidad 1. La masa 2 tiene que ser igual a Q2 por densidad 2. Si lo queremos desarrollar más, esto sería de velocidad 1, área 1, densidad 1, velocidad 2, área 2, densidad 2. Entonces, ¿qué es lo que hace la ecuación de continuidad? La ecuación de continuidad lo que hace es un balance de materia, es decir, lo que entra en M1 es igual a lo que sale en M2. Es decir, M1 igual a M2. Forma que la velocidad 1 por el área 1 por la densidad 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2 por la densidad 2. Y básicamente este balance de materia en el que igualamos lo que entra igual a lo que sale es lo que se conoce como ecuación de continuidad. Ahora, ya. Entonces, este balance de materia, lo que conocemos como ecuación de continuidad, está en forma muy general.
Entonces, normalmente la simplificamos todavía más cuando suponemos que utilizamos fluidos no compresibles o incompresibles, ¿no? Incompresibles es la correcta. Entonces, si utilizamos un fluido incompresible, ¿qué es lo que va a pasar? Que la densidad 1 tiene que ser igual a la densidad 2. Y si la densidad 1 es igual a la densidad 2, mi ecuación de continuidad únicamente se transforma en área 1, velocidad 1, igual a área 2 por la velocidad 2. O lo que sería igual, flujo 1 es igual al flujo 2. Entonces, cuando suponemos que los fluidos son incompresibles, esas relaciones las podemos utilizar. Y esto sale de que forzosamente, o sea, cuando tenemos una tubería, la masa que metemos por la entrada de la tubería tiene que ser igual a la masa que vamos a obtener de salida. ¿Vale? Es un balance de materia. Entonces, para los fluidos incompresibles, la ecuación de continuidad cumple estas condiciones, que las densidades son iguales y por lo tanto mi ecuación de continuidad usamos esta. Área 1, velocidad 1 es igual a área 2, velocidad 2. Entonces, esta es la que vamos a estar utilizando. Incluso cuando se tengan problemas que pueden ser un poco más, o que puedan parecer un poco más complejos, si son fluidos incompresibles, la relación esta de ecuación de continuidad sigue cumpliendo. Entonces esta nos va a facilitar muchos cálculos. Entonces grábense que esa es la ecuación de continuidad. Se aplica para fluidos incompresibles, es decir, la densidad no cambia. Y se puede aplicar entre dos puntos de la tubería que no tengan, normalmente es que no tengan ni una bomba, ni algo que quite o meta o que pueda hacer que su flujo cambie. es aplicable, ¿no? Entonces, ustedes ven así una tubería que sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero es continua, entonces entre este y este punto el balance de masa tiene que ser igual. Y se puede aplicar la ecuación de continuidad. ¿Vale? Entonces, de eso vamos a estar haciendo ejemplos un poquito más adelante. Después de la ecuación de continuidad que acabamos de ver, que es un balance de materia. ¿Qué otra ecuación conocemos para los flujos? ¿Alguien ha visto la ecuación de Bernoulli? ¿O la han escuchado? Es la que es como para tubos en forma de S, o algo así. ¿Para todos en forma de qué? De S. Como de S. Como que al principio tienen como una sección transversal más pequeña. Luego va como aumentando, pero así como si fuera en forma de S. Ya es. Sí, normalmente sí se explica así con una expansión o una compresión de las tuberías y muchas veces lo explican en forma de subida o bajada así. ¿Por qué? Porque aquí en la ecuación de continuidad lo que estamos suponiendo es que la masa se conserva, es decir, la masa 1 es igual a la masa 2. En la ecuación de Bernoulli, ¿qué es lo que hace? Este es un balance de energía. No es lo mismo. Y normalmente hacemos uso tanto de la ecuación de Bernoulli como de la ecuación de continuidad. O bueno, ya más adelante todavía hay otra ecuación, ¿no? Diferente. Que ya no es Bernoulli, pero se parece.
Entonces, en la ecuación de continuidad hacen un balance de materia, la ecuación de Bernoulli hacen un balance de energía. Entonces, si nos imaginamos, ahorita vemos ya un ejemplo, pero si nos imaginamos la misma tubería, entre estos dos puntos, el punto 1 y el punto 2, esta es bien específica en el centro de la tubería. La energía en el punto 1 tiene que conservar con la energía en el punto 2. Eso es lo que nos dice la ecuación de Bernoulli. No. Entonces, ¿cómo hacen un balance de energía? O más bien, ¿qué energías tienen ahí su fluido? El fluido que atraviesa ahí, ¿qué tipo de energías tiene? Energías. Ajá. ¿Cuál dijeron? Cinética. Cinética, Ajá, tienen energía cinética. ¿Qué otra tienen? potencial. Tienen energía potencial, ¿verdad? Y Bernoulli toma potencial. Y Bernoulli toma en cuenta una que le llama energía de flujo o de presión. Entonces la energía cinética, a que es igual, por definición. Profe, ¿qué no también los aviones pueden volar bajo ese principio? Sí, de hecho, bueno, sí, por la diferencia de presión que se causa, que se hace entre las alas, ¿no? Que crean una zona de baja presión. Sí, de hecho, Bernoulli se utiliza en muchos casos, no nada más en fluidos. Bueno, o para muchas aplicaciones, ¿no? Aunque no estoy seguro si sea el mismo, si sea la misma ecuación o sea otra, nada más que las hizo la misma persona. Tendría que checar eso primero, pero sí, el principio de Bernoulli es lo que hace que los aviones vuelen. Ese principio de Bernoulli ese sí es el que decían en forma de S, es el mismo como lo que pasa en los, ¿cómo se llaman estos? Los Venturi, que es cuando tienen una zona de compresión en una tubería y luego expansión. Son así. También lo explican así, y luego así. Entonces por aquí pasa el flujo, se hace chiquito y luego se expande. Así. Igual el flujo, todas las líneas de flujo vienen aquí, se empiezan a comprimir aquí y acá se van a expandir. Entonces también, si buscan Bernoulli, también lo van a ver explicado así con ese diagrama. Pero sí, de hecho sí es ese. A ver, entonces aquí es igual la energía cinética. Velocidad, un medio de la velocidad por la... Masa por velocidad al cuadrado, ¿no? Ajá. Aquí lo vamos a llamar, bueno, las vamos a poner en función, o nos las ponen en función de los pesos. Ahorita van a ver por qué. Para que todas estén consistentes. Entonces la energía cinética, en este caso sería el peso por la velocidad al cuadrado sobre 2G. La energía potencial. Masa por gravedad por altura, ¿no? Ajá. Sería peso por la altura. Y la del flujo
o de presión se llama peso por presión entre peso específico. Entonces estos serían nuestros tres componentes de nuestro balance de energía: energía cinética, energía potencial y energía del flujo o debida a la presión. Esto es peso, esto es presión y esto de abajo es el peso específico gamma que ya habíamos visto. Y ahora sí, ¿qué hacemos para nuestro balance? Vamos a igualar esas tres energías en el punto 1 y en el punto 2. Es decir, el W1 por la P1 entre el peso específico 1 más su peso 1 Z1 más W1 velocidad 1 al cuadrado sobre 2G igual a lo mismo pero en el punto 2. Y bueno, ahí me equivoqué, ¿no? Porque el peso tiene que ser el mismo, porque es la misma masa y la misma gravedad. Entonces, al ser el peso constante en todos los términos, lo podemos eliminar. Y obtenemos esos, bueno, de hecho, bueno, aquí también el peso específico tiene que ser igual, porque estamos hablando de la misma sustancia. Y llegamos a esa ecuación, ya quitando el peso, haciendo el balance de energía, y esta es la famosa ecuación de Bernoulli. Que no es más que un balance de energía entre dos puntos, en este caso en una tubería. Y ahora sí, miren, ¿qué unidades tiene los términos? O sea, las alturas Z1 y Z2 ya sabemos que tienen metros. La velocidad al cuadrado entre 2G, ¿qué unidades tiene? Metros también, ¿verdad? Porque es metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Y abajo es metros sobre segundo al cuadrado, nos quedan metros. Y la presión son pascales entre peso específico, que eran newton sobre metro cúbico. Y el pascal sabemos que es un newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cúbico, esto me va a dar metros. De tal forma que todas las unidades, cada término de la ecuación de Bernoulli tiene unidades de metros. Y se acuerdan que habíamos visto anteriormente la definición de una cosa que se llamaba la carga de un fluido, que era en metros y que era como una medida de la presión, si se acuerdan. Pues aquí en la ecuación de Bernoulli, cada uno de sus términos se les conoce como cargas. Aquí en flujo de fluidos los conocemos como cargas.
¿vale? Entonces voy a volver aquí a escribir la ecuación. Entonces, cada uno de ellos, de los términos, se conoce como cargas. Pues, por ejemplo, la altura, pues que también va a tener unidades en metros, se conoce como carga. La carga por elevación, no por carga de elevación. El término presión entre peso específico, que es newton sobre metro cuadrado, entre newton va a dar metros, de la carga de la presión y la velocidad de 1 al cuadrado entre 2 metros cuadrados sobre 1 al cuadrado entre, también va a dar metros. Esta es la carga de velocidad. Y todo esto juntos, sumados, lo conocen como la carga total del fluido. Pues cuando vean que les pueden calcular la carga total de un fluido en tal o cosas así, a eso es a lo que se refiere. Y bueno, se les llaman cargas porque igual representan la diferencia de elevación, representan las presiones o representan las velocidades, pero es un término que está en forma de metros lineales, no. Entonces cada uno de esos términos precisamente les tiene que dar metros. ¿Vale? Entonces la carga de presión del fluido, por ejemplo, representaría, igual sería como la carga del fluido, como la que habíamos visto, como una medida de la presión, o bueno, aquí ya, en este caso, ya en la ecuación de Bernoulli también muchas veces se aplica lo que o lo que les había dicho, ¿no? Que muchas veces aquí en flujo de fluidos lo que se utilizan son deltas, deltas P, deltas Z, deltas B. Muchas veces lo que podemos calcular es la diferencia de velocidades, las diferencias de presiones o diferencias de alturas, no como tal conocemos a lo mejor Z1 valga 1 metro y Z2 vale 3. No, sino muchas veces nada más conocemos un delta Z que es de 2 metros. Entonces no sabemos qué tan alto esté la 1 ni la 2, sino que entre ellas dos existe una diferencia de altura de 2 metros, de 3, de 5, de 6, así. Y cada término por separado de ellos se llama carga. ¿Ok? Ok, profe. Y ahora, la ecuación de Bernoulli tiene ciertas restricciones, no la podemos aplicar en todos los casos, en todos los fluidos, ni en cualquier problema. ¿Por qué? Pues porque de entrada ya estamos diciendo que los pesos específicos son iguales, o sea, más bien que no va a cambiar, ¿no? Entre los dos puntos. Entonces, si no cambia entre los dos puntos, ¿qué significa? Acuérdense que era igual el peso específico. Densidad por gravedad. Densidad por gravedad, entonces significa que la densidad no va a variar, y si la densidad no varía, significa que tiene que ser un fluido
A ver. Transferencia de calor hacia o fuera del fluido. Y la última. No puede haber pérdidas de energía debido a la fricción. Entonces, como pueden ver, la ecuación de Bernoulli también es bastante idealizada. ¿Por qué? Porque estamos hablando que son fluidos incompresibles, es decir, tiene que tener una densidad constante y suponer que tenemos una densidad constante y un peso específico constante, que entre los dos puntos entre los que la aplicamos no va a haber dispositivos mecánicos que agreguen o retiren energía del sistema. Esto para que no interfieran con nuestro balance de energía y que se conserve. Que no puede haber transferencia de calor hacia o fuera del fluido. Igual tiene que conservarse la energía, no la podemos perder. Y no la podemos tampoco perder la energía debido a la fricción. Esta es la fricción en la tubería. Entonces, se está idealizando la situación del fluido dentro de las tuberías. Por ejemplo, si quisieran modelar un fluido como la sangre del cuerpo humano, la sangre es un fluido compresible, entonces ya de entrada no la podrían aplicar, o si la aplican, ya de entrada saben que están haciendo una suposición que no va a ser cierta o que va a ser un resultado muy burdo el suponer que sea un fluido incompresible, porque ya sabemos que sí se puede comprimir. ¿Vale? Entonces esas van a ser nuestras restricciones para aplicar la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Eso quiere decir que las tuberías que se... Sí, profesor. Sí, profe. A ver, no alcancé a escuchar a su compañero. Hola. Bueno. Sí. ¿Eso quiere decir que las tuberías que se usan con esta ecuación son lisas? O sea, ¿deben de ser tuberías lisas? Deberían de ser tuberías lisas. Lo estaríamos suponiendo. Si no son lisas, pues lo tendrías que estar suponiendo. O bueno, ya si la aplicas, ya sabes que tienen que... O estás suponiendo que son tuberías lisas, no rugosas. Para el caso en el que sí tenemos los mecánicos, pérdidas por fricción y demás, existe el balance general de energía, que es básicamente una modificación de la ecuación de Bernoulli. Lo vemos después de unos ejemplos que hacemos con Bernoulli. Vemos la ecuación general de energía, que es la que ya toma en cuenta pérdidas por fricción, dispositivos mecánicos ahí en medio, que agreguen, que retienen energía. Y otras cosillas, ¿va? Pero hasta ahorita, a la pura ecuación de Bernoulli, tendríamos esas restricciones, ¿sale? Vale, maestro.
Y ahora sí, vamos a ver este ejemplo. Ese ejemplo para ejemplificar, bueno, ahí están ya, para ejemplificar el uso, o bueno, la aplicación más bien, de la ecuación de Bernoulli. ¿Por qué? Porque también para aplicarse hay que tener en cuenta ciertas cuestiones. Entonces ese es el problema de esa figura. Dice que tenemos un flujo de agua a 10 grados centígrados. Tenemos un flujo de agua a 10 grados centígrados. En la sección 1, aquí en la sección 1 tenemos un diámetro interno de 25 milímetros y una presión manométrica de 345 kilopascales. Una velocidad de 3 metros sobre segundo. La sección 2 tenemos un diámetro de 50 milímetros y se encuentra 2 metros por encima de la sección 1. Entonces dice que tenemos que calcular la presión 2 y tenemos esos valores que les acabo de dar. ¿Vale? Entonces, bueno, ya sabemos que es un flujo de agua a 10 grados centígrados. Aquí en el punto 1, que es el que nos marca aquí en el centro, tenemos estas condiciones. Diámetro 1 de 25 milímetros, una presión manométrica de 345 kilopascales y una velocidad promedio de 3 metros sobre segundo. El punto 2, tenemos un diámetro de 50 milímetros y sabemos que está a una altura, bueno, más bien está en un nivel de 2 metros por encima del punto 1. ¿Vale? Entonces, ahí vamos a calcular la presión 2. Y lo vamos a hacer aplicando la ecuación de Bernoulli. Bueno, espérame ahorita. Ahorita empezamos. Y está así. Bueno, ya tenemos el diagrama, ya tenemos los datos. Y ahora sí, aquí, bueno, esto está en el libro de Mecánica de Fluidos, Robert L. Mott, la sexta edición. Y ahí está el procedimiento para aplicar la ecuación de Bernoulli. Entonces, miren, para aplicar nuestra ecuación de Bernoulli, primero nos dice, paso 1, decidir cuáles son los términos conocidos y cuáles vamos a calcular. Bueno, ya los tenemos, ¿no? Conocemos los diámetro 1, presión 1, velocidad 1, conocemos diámetro 2, conocemos diferencia de alturas y nos falta conocer la presión 2.
Y ese sería nuestro primer paso. Después dice determinar cuáles son las dos secciones del sistema que se utilizarán para escribir la ecuación de Bernoulli. Aquí, bueno, el diagrama ya nos daba las secciones para aplicar la ecuación de Bernoulli. Sin embargo, vamos a ver que hay problemas en los que simplemente, pues ahí está la tubería, ¿no? No te dan puntos ni nada y tú tienes que decidir en qué puntos aplicar la ecuación de Bernoulli. Y bueno, pues ya también normalmente depende de los puntos que elijan. A veces pueden complicar o hacer más fácil el problema. ¿Vale? Entonces aquí vamos a elegir los que ya estaban, aquí el punto 1 y acá el punto 2. Y la ecuación de Bernoulli, bueno, que lo calculamos ahí en el centro de la tubería, ¿no? Más fácil. Y ahora sí, dice escribir la ecuación de Bernoulli para las secciones elegidas en el sistema. Y hay que escribirla en la dirección del flujo. ¿Qué significa escribirla en la dirección del flujo? Aquí el flujo, de hecho aquí nos dice, el flujo va de abajo del punto 1 hacia el punto 2. Lo que hace el punto 1, lo que hace el punto 2. Como el flujo va del punto 1 al punto 2, pues significa que del lado izquierdo de la ecuación de Bernoulli tiene que estar desde donde se mueve el flujo y en el lado derecho hacia donde se mueve el flujo. Significa escribirla. Entonces la vamos a escribir, sería presión 1 entre espacio específico más Z1, velocidad 1 al cuadrado entre 2G. Puede ser igual a la presión 2, Z2, Z2 al cuadrado entre 2G. Entonces esta, así como está escrita, ya está escrita en la dirección del flujo. Del lado izquierdo está el punto 1, que es desde donde va el flujo. Del lado derecho es hacia donde se mueve el flujo. Y sus respectivos términos, ¿no? Presión, altura, velocidad. Y ahora hay que simplificar la ecuación, si es posible. ¿Cómo simplificaríamos la ecuación? En este caso, al tener diferencias de altura, diferencias de presión y probablemente diferencias de velocidad, pues no la podemos simplificar ahorita, porque se quedaría tal cual. Entonces de aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Pues despejar para mi presión 2, es lo que yo tengo que conocer. De la presión 1 entre gamma sería A1 menos A2 menos velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. Todo esto multiplica al peso específico. Entonces reescribiendo, podría quedar como presión 1 más gamma por Z1 menos Z2 más velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado entre 2. Ahora, aquí lo que nos dicen es que el punto 2 está a 2 metros por encima del punto 1. Es decir, mi delta Z2 menos Z1 vale 2.0 metros. Lo que yo tengo aquí en la ecuación es Z1 menos Z2, que tiene que valer menos 2.0 metros. ¿Vale? Esta resta. Y bueno, esto ya lo conozco. El precio específico sería el del agua. Por facilidad ahorita vamos a decir que
la densidad del agua era 1000 kilogramos sobre metro cúbico y el peso específico serían gravedad por densidad, entonces el peso específico del agua sería 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Entonces este ya también lo conoceríamos. Conocemos la diferencia de alturas, conocemos la presión 1 y conocemos la velocidad 1. Nos falta conocer la velocidad 2. ¿De dónde conocemos la velocidad 2? Lo hacemos para obtener aquí la velocidad 2. Con la ecuación de continuidad. Con la ecuación de continuidad, pues obtenemos los diámetros, ¿no? Sabemos que el área 1, la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2, y aquí lo que queremos calcular es la velocidad 2. Sería área 1, velocidad 1 entre área 2. Se dividiría pi por radio al cuadrado. Y el radio 1 son 25 milímetros. Radio 2 son 50. ¿No son diámetros, maestro? Ah, pero para el área de... Bueno, ya no entiendo dónde ver. No, si es pi por radio al cuadrado, ¿no? El área. Sí, también hay una fórmula donde puse el diámetro. Que nos dieron diámetro. Ah, sí, pero pues es lo mismo que el radio, ¿no? Porque es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Sí, sería diámetro entre 4. Sí. Que sería diámetro entre 2 y el 2 al cuadrado es 4, ¿no? Que bueno, aquí quedaría igual si ponen radio o diámetro, porque sería pi por ejemplo, pongo diámetro al cuadrado sobre 4. Acá abajo pongo, bueno, aquí sería el diámetro 1, el diámetro 2, al cuadrado sobre 4, 4 y 4. Y igual me quedaría una relación del diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 entre el diámetro 2 al cuadrado. Y la relación sería igual. Y si se dan cuenta lo pueden dejar incluso en milímetros, porque estas unidades se van a eliminar y nada más nos va a quedar una relación con la velocidad 1. Entonces, la velocidad 2 es igual a el diámetro 1, 25 por 3. Que nos va a dar 0.75, ¿sí? Metros sobre segundo. Entonces ya conocemos aquí la velocidad 2, que vale 0.75 metros sobre segundo. Entonces yo aquí voy a borrar esto para poder aquí sustituir una ecuación de Bernoulli. Y ahora sí ya conocemos todo, de tal forma que la presión 2 va a ser igual a la presión 1, que serían 345 kilopascales, más el peso específico, que son 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Z1 menos Z2 son menos 2.0 metros, más la diferencia de velocidades, que son 3. Ahí no voy a caber con unidades. Son metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, todo. Entre 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esto me va a dar metros. Ajá. Mi presión 2 va a ser igual a los 345 kilopascales más 9.81
newton sobre metro cúbico por... Bueno, ya voy a hacer esta multiplicación. Es un menos 2 más 3 al cuadrado menos 0.75 al cuadrado menos 9.81. Les tiene que dar menos 1.57. ¿Se dan cuenta de esta parte de aquí? Esto tiene unidades de metros. Con estos metros cúbicos nos quedarían kilonewton sobre metro cúbico, que sería kilonewton sobre metro cuadrado, que sería kilopascal. Entonces, esto y esto tiene unidades de kilopascales directamente. Entonces, multiplico aquello por 9.81 y me da menos 15.40 kilopascales. ¿Sí les dio eso? ¿329 kilopascales? Uh-huh. Serían 329.6 kilopascales. Ese sería el resultado del cálculo de la presión en el punto 2, utilizando la ecuación de Bernoulli. Y bueno, igual, en este caso, pues ya sabemos, ¿no? De las suposiciones, pues es un fluido no conversible. Estamos suponiendo que no se pierde, o sea, más bien que estamos suponiendo que la energía se conserva. No la estamos perdiendo en forma de calor, en forma de fricción, nada. Es decir, el fluido pasa a través de la tubería y la tubería es simplemente como un canal que ahí está, ¿no? Pero no está haciéndole nada a nuestro fluido. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, maestro. ¿Son 329? Kilopascales. No, es que me dio 379. Chequen el A ver. signo nada más, a lo mejor. ¿Es 345 o 395 en la presión 1? Son 345. Ahí está el error. Gracias, profe. Sí, de nada. Bueno, y otra cosa que se me pasó aquí, especificar. Esto fue utilizando presiones manométricas, aquí hay que siempre especificar. Utilizando presión manométrica. ¿Por qué siempre hay que especificar? Porque pues no, para que las personas sepan cómo están haciendo los cálculos. No es lo mismo que luego nomás, bueno, que a veces no diferencian entre utilizar una presión manométrica y una presión absoluta, y a veces están utilizando una suposición en un punto, otra suposición en otro, ¿no? Entonces, si vamos a suponer presiones manométricas, pues ya sabemos de antemano que todo está haciendo con presiones manométricas, es decir, sin tomar en cuenta la de la atmósfera, ¿va? Ya aquí sabíamos que era manométrica porque, bueno, el problema ya nos decía, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué es importante siempre especificar eso.
vamos a hacer el siguiente ejercicio para ver las, ¿cómo se llama? Condiciones, o la forma en la que podemos reducir la ecuación de Bernoulli y eliminar términos para que sea mucho más simple resolver los problemas. ¿Vale? Entonces, para eso vamos a utilizar el problema. Esa es la figura 6.7 y ese es un sifón. ¿Se sabe que es un sifón todos? Honestamente no, profe. No, profe. ¿No? Un sifón es como cuando quieren vaciar de gasolina su tanque, que agarran la manguerita y le chupan y luego ya sigue saliendo el flujo solo sin que le estén succionando. Básicamente eso es lo que hacen, es un sifón. O con las botellas de agua mineral de la Ciel que le aprietan y sale el agua a presión, eso también es un sifón. Básicamente es una forma de sacar un fluido de un recipiente por gravedad, básicamente, ¿no? Y por efecto de diferencia de niveles, como aquí vemos. Entonces, para hacer el sifón, obviamente, la tubería esta tiene que estar, o el ducto tiene que estar lleno del fluido, y una vez que empieza a salir por acá, por gravedad y por diferencia de altura, sigue saliendo y no va a dejar de salir hasta que se vacíe, ¿verdad? O hasta que ustedes quiten o bloqueen aquí esta parte, ¿no? Y es con eso con lo que hacen que las botellas de agua mineral, por ejemplo, de la Ciel, y ahí tienen gas aparte, pues salga el agua, ¿no? Ustedes le presionan, abren, como si abrieran la llave y sale el agua automáticamente. Y es un sistema de un sifón, eso. O como cuando vacían, sí, como cuando le quieren llenar los tanques de gasolina o los quieren vaciar y que les ponen ahí una manguera para sacarle, eso está haciendo un sifón también. Todo eso es un efecto de sifón. Entonces aquí se utiliza ese sifón para conducir agua desde una alberca. Esta de acá es mi alberca y este es el sifón, esa tubería. Entonces el sifón dice que tiene un diámetro interior de 40 milímetros y termina en una tobera, que la tobera es esta reducción de acá, de 25 milímetros de diámetro. Y si suponemos que en el sistema no hay pérdida de energía, calcule el flujo volumétrico. Hay que calcular el flujo volumétrico a través del sifón y la presión en los puntos B y E. Bueno, del B al E, más bien. O sea, B, C, D y E. Ahí hay que calcular flujos y presiones. Entonces, primero, bueno, yo ahorita les ayudo con 2 puntos y ya ustedes hacen los demás. Bueno, los otros 2. Desde aquí en el punto A, ahí nos dice, bueno, aquí ya está ejemplificado, ¿no? La presión en el punto A es 0 y la velocidad es 0. ¿Por qué? Por eso siempre hay que poner que estamos utilizando presiones manométricas. ¿Cómo vamos a resolver el problema? ¿Por qué? Si utilizamos presión manométrica, ¿cuál sería la presión en la superficie del fluido? De lo que vimos de estática. Bueno, ¿cuál tendría que ser la presión? 0, ¿verdad? Porque no tiene fluido por encima. Simplemente en la superficie del fluido lo que ejercería sería la presión atmosférica. Sin embargo, si utilizamos presiones manométricas, aquí la presión manométrica tiene que ser 0. Es decir, que si usamos presiones absolutas, tendríamos que decir que la presión en A es 1, una atmósfera, o 100.325 pascales, ¿no? Ahora,
al ser una superficie de la alberca, la velocidad la podemos tomar como cero también. ¿Por qué? Porque supone que no se está moviendo. porque cuando, bueno, si ustedes imagínense que están vaciando una alberca o lo que sea, el nivel del agua ustedes siempre lo ven estático, ¿no? Como si no se moviera. Entonces se aplica ese mismo principio aquí. Como el fluido en la superficie prácticamente permanece estático, pues la velocidad es cero. Se puede suponer como cero. Entonces ya ahí ya tenemos esos dos valores, ¿vale? En el punto A. Bueno, aquí a un lado tenemos marcadas las alturas del diagrama y vamos a hacer, si quieren, primero el punto, a ver, A, B, C, D, E, F. A ver ahí, ¿qué puntos ustedes dirían? Bueno, tenemos marcado A, B, C, D, E y F. El F está aquí ya en la salida. ¿Qué puntos creen que pueden utilizar para calcular su flujo volumétrico de forma más fácil? Bueno, y aquí nos dice que el flujo va en esta dirección, ¿no? Sube y luego baja. Más allá en la tubería. ¿Qué puntos creen ustedes que serían más convenientes para utilizar con la ecuación de Bernoulli para calcular el flujo volumétrico, que es lo que nos pide ahí? Que de hecho, bueno, ese es el chiste de la ecuación de Bernoulli, ¿no? En este caso ya tenemos ahí 5 puntos, entre cuáles dos la aplican, entre A y B, entre A y C, A, B, BC, BD, BE, BF, FE, no sé. ¿Entre qué puntos creen que la pueden aplicar? Entre C y D. ¿Por qué entre C y D? Pues estamos suponiendo que a lo largo de toda la tubería, es decir, desde el punto A al F, la energía se va a conservar, ¿ok? O sea, ustedes pueden elegir cualquier combinación. Y Podría ser B y F, como son los puntos inicial y final ajá, del recorrido. en vez de B y F, yo diría que sería A y F. ¿Por qué? Ahorita van a ver. Aplicamos la ecuación de Bernoulli entre A y F. ¿Por qué A y F? Porque en el punto A sabemos que la presión A es cero, la velocidad es cero. En el punto F, como ya está por fuera de la tubería, conocemos que tenemos un diámetro de 25 milímetros, pero seguimos teniendo una presión de cero. Lo único que ha cambiado ahí es el diámetro, ¿ok? Y conocemos las diferencias de alturas porque nos las da el diagrama. Entonces aplicamos la ecuación de Bernoulli. Bueno, aquí ya, miren, voy a decidir que vamos a aplicar Bernoulli entre los puntos A y el punto F. Entonces hay que escribir la ecuación del lado izquierdo A y del lado derecho F. La presión A en tiempo específico, delta A, velocidad A al cuadrado entre 2G, por la presión en F, ZF, velocidad en F al cuadrado sobre 2G. En F sí tenemos velocidad, pero aquí no la velocidad en F no la conocemos. Entonces, miren, vamos a simplificar.
A, la presión es 0. La velocidad en A es 0. La presión en F es 0 porque está ya fuera de la tubería, entonces si despejo la velocidad de F, tiene que ser igual a ZA menos ZF multiplicado 2G y raíz, o a la 1 media, ¿no? Todo. ¿Cuánto vale esta diferencia de altura? 3 metros. 3 metros, y en este caso si son positivos, ¿verdad? Sí. Está encima de ZF, entonces esta diferencia de altura sí es positiva. La velocidad en F va a dar 3 metros por 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, todo a la 1 medio. Entonces el valor de la velocidad en F. ¿7.67? Metros sobre segundo. ¿Y para qué me sirve la velocidad en F? Porque con la... Para el flujo. Para el flujo y la ecuación de continuidad, ¿verdad? O simplemente aquí el flujo en F es igual al área por la velocidad. Entonces el área de nuevo es pi por diámetro sobre 4, sería pi por, bueno, aquí sí hay que ponerlo en metros, 25 por 10 a la menos 3 al cuadrado, entre 4, por los 7.67. Entonces aquí en mi flujo, multiplicando ya el área por la velocidad, me tiene que dar 3.765 por 10 a la menos 3, ya en metros cúbicos sobre segundo. Entonces en el punto F, ahora ya conocemos que la presión es 0, la velocidad en F vale 7.67 y el flujo vale 3.765 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Ahora sí, si yo quiero calcular el flujo, por ejemplo, para el punto B, para el punto B, el flujo en B, ¿de dónde lo puedo conocer? De la ecuación de continuidad, ¿verdad? Tendríamos que sacar. Sería B por el área B es igual a UF área por velocidad, ¿verdad? Área B, velocidad B es igual a área F, VF, o lo que sería igual QB es igual a QF. Entonces el flujo en B, o sea, el flujo ya lo conocemos. El flujo tiene que ser el mismo. Y el flujo en B tiene que ser el mismo que en C, que en D y que en E. Lo que cambia aquí ahora sí va a ser la velocidad. ¿Por qué? Pues por efecto del área. De la velocidad en B tiene que ser el flujo sobre su área. El 3.765 por 10 a la menos 3 metros
metros sobre segundo sobre el área que serían 40 milímetros. Y por diámetro al cuadrado sobre 4. Sería 2.99 metros cúbicos sobre segundo. No es cierto, metros sobre segundo. Es velocidad. Esa sería la velocidad en V, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya con ese flujo podemos calcular los demás flujos y las demás velocidades. Y si se dan cuenta, como el diámetro en los puntos B, C, D y E se mantiene constante de 40 milímetros, tanto el flujo como la velocidad se va a conservar por la ecuación de continuidad. Entonces B, C, D y E van a tener estos valores también. ¿Vale? Sí, profe. Pues ahora sí, a ver, les ayudo a hacer el primer punto. Para el punto B, queremos calcular ahí la presión. ¿Entre qué punto y qué punto debo de debo de aplicar mi ecuación de Bernoulli para calcular la presión en el punto B? ¿Entre qué puntos lo harían? ¿Qué puntos creen que sea conveniente tomar para calcular la presión B? A y B. Ay, dime. A y B. Del punto A y el punto B. Entonces, aplicándola entre el punto A y el punto B, de nuevo tenemos presión A, específico, ZA, velocidad A al cuadrado sobre S, por la presión en B, específico, su ZB, y su velocidad en B al cuadrado sobre S. Entonces aquí ya sabemos que la presión A era 0, la presión B es la que estamos buscando, la velocidad A es 0, la velocidad B ya la sabemos, y aquí al estar al mismo nivel, si se dan cuenta, la diferencia de alturas 0. Entonces la carga de elevación se elimina. ¿Sí? Entonces miren aquí así es como estamos viendo ejemplificadamente las simplificaciones de la ecuación de Bernoulli. Entonces ya vimos que cuando están en la superficie de un tanque abierto a la atmósfera, pueden simplificar que la presión es 0 si utilizan presión manométrica y que la carga de velocidad, o sea la velocidad es 0. Cuando están a un mismo nivel, las cargas por elevación se van a eliminar, y cuando están en una tubería que tiene el mismo diámetro, las cargas por velocidad se van a eliminar. ¿Por qué? Porque la ecuación de continuidad nos va a decir que las velocidades son completamente iguales. Entonces, si utilizamos la ecuación de Bernoulli entre el punto B, C o B y D, o B y E, o cualquiera de estas combinaciones entre esos cuatro, estas de velocidad siempre se van a eliminar porque va a ser la misma por el diámetro. ¿Vale? Pues miren, de aquí para calcular la velocidad, necesito la presión, que es lo que necesitamos, se vuelve mucho más fácil, ¿no? Sería menos entre 2G y multiplicado por el peso específico. ¿Vale? Sería menos 2.99 metros sobre segundo al cuadrado entre 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por el peso específico del agua, que sería 9.81. Vamos a ponerle por 10 a la 3 newton sobre metro cúbico.
Y eso nos tiene que dar pascales. Energía de dar pascales. Ahora. Sí, ¿verdad? Me va a dar Newton sobre metro cúbico. Ah, bueno, no. Ahora más sencillo. Vamos a dejar 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Y que de este lado me va a dar metro, kilómetro sobre metro cuadrado, kilopascal. Vale. Entonces, ¿cuánto les queda eso? Menos 4.47 kilopascales. Uh-huh. Esa es la presión en el punto B. ¿Está bien o está mal que nos haya salido negativa la presión? Sí, está bien, ¿no? Que sea negativo. ¿Sí hay presiones negativas? Sí. Bueno, indicaría el sentido del flujo, ¿no? Acuérdense que estamos utilizando presiones manométricas. Indica que la presión está a 4.47 kilopascales por debajo de la presión atmosférica. Si aquí no estuviéramos utilizando presiones manométricas, hubiéramos dejado este término, donde ese término sería 101.325 kilopascales que se le tendrían que sumar a esta parte. Entonces, en presión absoluta, a esto nos faltaría sumarle los kilopascales de la presión atmosférica. Por eso, sí les puede dar negativo en este caso. ¿Vale? Entonces ahí ya calculamos aparte la presión aquí en B. Aquí ya conocemos la presión en B. Son menos 4.47 kilopascales. Ya nos falta conocer ahora la presión en C, en D y en E. Estas se las llevan de tren. Ya ven cómo aplicar la ecuación de Bernoulli. Otra cosa, habría o debe de salir exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la energía se va a conservar siempre. Entonces, si yo aplicara la ecuación de Bernoulli entre el punto F y el punto B, me debería de dar el mismo valor. O al menos muy cercano por la diferencia de decimales, ¿no? Pero tendría que ser prácticamente el mismo valor, ya que la energía se conserva. Entonces, mientras hagamos bien esta parte de eliminar los términos correctos de la ecuación de Bernoulli, tomamos bien en cuenta la diferencia de alturas, de velocidades, el resultado tiene que ser el mismo en todo este diagrama. Por ejemplo, al menos en este de los puntos A, B, C, D y F, los resultados no van a variar de acuerdo a cómo hagan ustedes su aplicación de la ecuación de Bernoulli, ¿sale? O sea, la aplicación es básicamente ahora sí que libre. O sea, por ejemplo, si quieren calcular el punto C, podrían aplicar ahora entre el punto D y el punto C, porque en el punto D pues ya conocen velocidad, presión, flujo, conocen diferencias de alturas entre B y C, lo podrían aplicar entre B y C bastante bien. O entre A y C igual. Entre A y D igual, entre C y D, o entre B y C, como ustedes gusten hacer sus aplicaciones de la ecuación de Bernoulli, eso ya es libre. Sin embargo, pues ya con la práctica, pues uno aprende a usar la forma ahora sí que más simple, ¿no?
Por ejemplo, yo con facilidad a lo mejor utilizaría A, porque ya sé que elimino presión y altura. B a lo mejor también me conviene porque eliminaría la parte de las velocidades. Entonces ya depende de lo que ustedes quieran o como lo vean más fácil también aquí, ¿sale? Nada más tengan eso en cuenta. Entonces nos vemos la próxima clase, jóvenes, para revisar los resultados del inciso C, D y E. Son los que nos faltan de presión. Presión en C, presión en D y presión en E. ¿Va? Ok, profe. Vale, maestro. Gracias. Muchas gracias. Vale. Que tenga buena tarde. Igualmente nos vemos. Buenas tardes. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Gracias, profe, nos vemos, gracias. Nos vemos.